En esta clase revisaremos cómo construir flujo de caja. Del texto Proyecto de inversión, capítulo número 8. Un flujo de caja se estructura en varias columnas que representan los momentos en que se generan los costos y beneficios de un proyecto. Cada momento refleja dos cosas: los movimientos de caja ocurridos durante un periodo, generalmente un año, y los desembolsos que deben estar realizados para que los eventos del periodo siguiente puedan ocurrir. Si el proyecto se valora, por ejemplo, en un horizonte de 10 años, se deberá construir un flujo de caja con 11 columnas, una para cada año de funcionamiento y otra, la columna 0, para reflejar todos los desembolsos previos a la puesta en marcha. Una forma de ordenar los distintos ítems que conforman el flujo de caja de un proyecto lo podemos ver en la siguiente figura. En primer lugar tenemos los ingresos y egresos que están afectos a impuestos. Incluyen todos aquellos movimientos de caja que por su naturaleza pueden alterar el estado de pérdidas o ganancias, vale decir, el estado de resultado de la empresa. Los gastos no desembolsables corresponden a gastos que, sin ser salidas de caja, es posible agregar a los costos de la empresa con fines tributarios o con fines contables, permitiendo reducir la utilidad del proyecto, lo que tiene un beneficio en términos de el pago de impuestos. Luego tenemos el cálculo del impuesto. Posteriormente tenemos el ajuste por gastos no desembolsables, lo que permite al estado de resultado transformarlos en un flujo de caja. Posteriormente tenemos los ingresos y egresos que no están afectos a impuestos, es decir, aquellos que no modifican la riqueza contable de la empresa y que por lo tanto no están sujetos a esquema impositivo. Finalmente tenemos la última fila que correspondería al flujo de caja. A continuación veremos un ejemplo de una estructura de flujo de caja. Como podemos ver en esta planilla, el horizonte de evaluación son 10 años, se ha cortado, digamos, para efectos de que pueda caber en la presentación. En un primer ítem tenemos los ingresos, que los hay de dos tipos: ingresos por ventas e ingresos por venta de activos, que generalmente se relaciona con el reemplazo, ¿no es cierto?, de algún activo dentro de la empresa. Todos estos ingresos están afectos a impuestos. Luego, en los egresos tenemos los costos totales, que tienen que ver con costos fijos, costos variables que son necesarios para la operación del negocio. Y luego tenemos lo que tiene que ver con los gastos no desembolsables, ¿ya? Las depreciaciones, en este caso tenemos depreciaciones de una instalación, depreciaciones de dos tipos de máquinas y el valor libro de aquella máquina que se reemplace, ¿no es cierto?, durante la vida útil del proyecto. Importante señalar que si vamos a agregar este flujo de caja, el flujo de caja del inversionista, tenemos que incorporar el financiamiento. Si eso es así, entonces tenemos que colocar los gastos financieros que se derivan de la actividad de financiamiento, lo que permite, ¿no es cierto?, tanto los gastos no desembolsables como el gasto financiero, bajar la utilidad y por ende disminuir o ahorrar impuestos. Luego viene el cálculo de los impuestos a las utilidades y hasta ahí tenemos entonces el cálculo de la utilidad neta. Hasta esa fila, esto correspondería a un estado de resultado. Para volverlo a un flujo de caja
deberíamos entonces hacer el ajuste por aquellos gastos que no son egresos. Lo que habíamos restado anteriormente, ahora lo sumamos, las depreciaciones y el valor libre. Posteriormente tenemos aquellos ingresos y egresos que no son, que no están afectos a impuestos. Nos referimos a las inversiones, ya que en este caso serían las instalaciones, la maquinaria A, la maquinaria B, el préstamo y la amortización del préstamo, ¿ya? En el caso, ¿no es cierto?, de que se derive de un flujo de caja del inversionista y no del flujo de caja del proyecto. Luego tenemos el capital de trabajo, la recuperación del capital de trabajo y el cálculo del valor de desecho, que son todas las inversiones que quedan, ¿no es cierto?, en el último año de la vida útil del proyecto y que se valoriza a través de distintos métodos, ¿no es cierto?, como el método contable o el método comercial, para poder incluirlo, ¿no es cierto?, en el último año. Luego tenemos el flujo de caja neto, que como última línea. Es importante también señalar que es necesario hacer algunas tablas complementarias para poder desarrollar el flujo de caja. Se refiere precisamente a la tabla de depreciación, ¿no es cierto?, derivado de todas las inversiones, donde consta, ¿no es cierto?, un detalle de las inversiones, el valor, la vida útil en la cual podemos depreciar, vale decir, lo que el Servicio de Impuestos Internos nos permite hacer la depreciación, el cálculo de la depreciación anual, la depreciación acumulada durante la vida útil del proyecto y el valor libre, que vendría siendo el valor, ¿no es cierto?, de adquisición menos la depreciación acumulada. Y otra tabla, que también, otro cuadro que tendríamos que trabajar, sería el cálculo del valor de desecho. En este caso, tenemos dos métodos a los cuales se puede trabajar, que podría ser el criterio contable, ¿no es cierto?, y el método comercial. Lo sugerido, ¿no es cierto?, es usar por lo general el método comercial, salvo que por alguna razón el valor, digamos, de desecho de las inversiones al último año de la vida útil del proyecto sean, digamos, de valores muy ínfimos y por ende no tenga una gran diferencia en el cálculo final del valor actual neto. En esos casos podríamos usar el valor contable. En este caso, primero contabilizamos todas las instalaciones. Si usamos el método contable, colocamos ahí el valor, digamos, el valor libro, y si utilizamos el método comercial, lo que colocamos es el valor de mercado de esos valores. Luego restamos a esa venta, ¿no es cierto?, de esa liquidación de inversión en el último año, los valores libres correspondientes a cada caso. Calculamos las utilidades de antes de impuestos y aquí nos damos cuenta que en el valor contable siempre la utilidad antes de impuestos va a ser 0 y el impuesto va a ser 0. En el método comercial, en cambio, va a depender si el valor comercial es mayor al valor libro o menor al valor libro para que se pague, digamos, un impuesto. En este caso, el valor comercial es 112.000 y el valor contable es 120. Por lo tanto, la venta es por debajo del valor contable, por eso la utilidad es negativa de 42.000 pesos, lo que genera un ahorro impositivo de 11.340, ¿ya?, que sería la utilidad después de impuestos. Hacemos el ajuste por los gastos no desembolsables, el valor libre de las instalaciones, la maquinaria, ¿no es cierto?, y obtenemos finalmente el valor de desecho. En este caso, para el valor contable es simplemente sumar lo que sería el valor contable tanto de las instalaciones como de la maquinaria correspondiente. Esto da un valor de 204.000. En cambio, en el valor comercial tenemos, ¿no es cierto?, el valor de venta y a eso tendríamos que sumarle el ahorro impositivo, lo que daría un valor de 173.340.